personajes que subyugan por encima de ideologías, confesiones o pronunciamientos políticos. Son esos personajes altruistas, solidarios, desinteresados y generosos que dedican su vida a una idea. Son esos personajes en quienes la idea que les marca el camino les lleva siempre a ayudar a los demás. Entre estos personajes se encuentra Norman Bethune. Dedicó su vida a atender a los más desfavorecidos, primero en Canadá, su país, luego en España y finalmente en China, donde murió. Norman Bethune nació en 1890. Se licenció en Medicina y de 1928 a 1936 fue cirujano torácico en Montreal. Llegó a ser un célebre especialista en el tratamiento de la tuberculosis, pero su principal preocupación fue la socialización de la medicina. Bethune propuso al gobierno de Canadá la implantación de una seguridad social que alcanzara a todas las personas. La tuberculosis causa más muertes por la falta de dinero que por la falta de resistencia a la enfermedad. El pobre muere porque no puede pagarse la vida. En octubre de 1936 abandonó su puesto de jefe de servicio de hospital y se dirigió a España para trabajar como médico voluntario al servicio de la República durante la Guerra Civil. Organizó un servicio móvil de transfusión de sangre para el ejército republicano y en febrero de 1937 ayudó a la población civil de Málaga que huía en masa de la ciudad. Me gustaría despertar a los millones de indiferentes que hay más allá de las fronteras de esta España invadida. Vuestras manos están manchadas de sangre de inocentes. Todos vosotros, que dormís tranquilamente esta noche. En junio de 1937 regresó a Canadá. Bethune ya no volvió, solo había permanecido 8 meses en España, pero llevó a cabo una gira en la que dio a conocer el trabajo realizado por el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre en la Guerra de España. Con el dinero recaudado en esta gira, el Servicio Canadiense de Transfusión siguió funcionando. España es una herida que llevo en mi corazón, una herida que nunca cicatrizará. El dolor permanecerá conmigo, recordándome siempre las cosas que he visto. En 1938, Bethune se fue a China para ayudar como médico a las tropas de Mao en su lucha contra la invasión japonesa. Enseguida le encargaron la jefatura de los servicios médicos del Ejército Rojo. España y China están comprometidas en la misma lucha. Me voy a China porque creo que es allí donde las necesidades son más urgentes y donde yo puedo ser más útil. A pesar de los limitadísimos medios de que disponía, creó la primera unidad médica móvil del mundo, que salvó la vida a multitud de soldados. Se componía de 8 personas, un intérprete, su cocinero ayudante y el personal médico. La falta de equipamiento y de suministros con que desarrollar su actividad en condiciones fue su principal problema. Y la ausencia de guantes de goma para operar tuvo consecuencias funestas. En agosto de 1938 escribía: Hoy he operado durante todo el día y estoy agotado. 10 casos y 5 de ellos muy complicados. Tengo un dedo infectado y es imposible evitarlo operando sin guantes heridas infectadas. Es la tercera vez que me sucede en 2 meses. A finales de octubre del 39 se cortó un dedo durante una operación de urgencia. Su condición física era ya delicada y la herida se infectó. Y rápidamente la infección se propagó por todo su cuerpo. Bethune murió el 12 de noviembre de 1939. El día anterior había dictado su última carta a su intérprete. Regresé del frente ayer. Ya no tenía sentido seguirlo. No podía levantarme de la cama ni operar. Se me infectó un dedo. Todo el día he tenido escalofríos y fiebre incontrolable. Temperatura alrededor de 40 grados. Muy mal.
Por la noche, más vómitos y fiebre alta. Pienso que tengo una septicemia. No consigo dormir, pero tengo la mente muy lúcida. Os veré mañana. Espero. En China, la figura de Betune alcanzó enseguida dimensiones de mito y se convirtió en uno de los personajes más heroicos de la revolución. Él mismo había reflexionado sobre las guerras. Así es que la guerra, la agresión, las guerras de conquista coloniales son simplemente grandes negocios. Sí, eso es. Aunque los perpetradores de tales crímenes intenten camuflar el verdadero objetivo bajo el estandarte de altisonantes abstracciones e ideales. Se inventan la guerra para captar mercados por medio del asesinato, materias primas por medio de la violación. ¿Cuál fue su actuación en los meses en los que Betune estuvo en España? Con el dinero proporcionado por el Comité Canadiense de Ayuda a la Democracia Española, compró una ambulancia y diverso instrumental médico. Llegó a Madrid el 3 de noviembre de 1936 y había dejado por escrito sus razones. La democracia se debate entre la vida y la muerte. Comenzaron en Japón, ahora en España, y después en todas partes. Si no los detenemos en España, ahora que aún podemos hacerlo, convertirán el mundo en un matadero. Me niego a vivir sin rebelarme en un mundo que engendra crimen y corrupción. Me niego a cerrar los ojos por pasividad o por negligencia ante las guerras que hombres codiciosos desencadenan contra otros hombres. Era Betune un hombre incansable, brillante y emprendedor. Propuso a los servicios médicos de la República la creación de una unidad móvil de transfusión de sangre. Conseguimos un vehículo adecuado para nuestro propósito. Compramos un equipo completo para un servicio móvil de la transfusión de sangre, siempre teniendo presente la idea de la movilidad. Por ello, todos los aparatos que compramos, refrigeradores, el autoclave, las incubadoras, etc., tenían que funcionar con gasolina o con queroseno, sin necesidad de corriente eléctrica. Creó el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre, que actuó en el frente de Madrid, cuya misión sería la de llevar sangre a los hospitales. En una camioneta instalaron un frigorífico, un esterilizador y diverso material médico. Esta ambulancia sería utilizada en febrero del 37 para el rescate de la población que huía de Málaga. Al frente del servicio estoy yo. Henrik Sorensen es el oficial del enlace y Hassen Cisse, joven y talentoso arquitecto canadiense, es el conductor y la persona encargada de solucionar problemas de tipo técnico. Estamos bien y somos felices. En un piso de la calle Príncipe de Vergara instalaron su banco de sangre. Durante 23 días, la prensa anunció la petición de donantes. De madrugada, más de 2.000 personas abarrotaron la ancha avenida. Al anochecer aún quedaba todavía varios cientos haciendo cola y ya estaban llenos de botellas todos los frigoríficos disponibles. Nos hemos instalado en un magnífico y palaciego piso de 15 habitaciones, ocupado antes por un diplomático alemán, huido ahora a Berlín. En un primer momento su trabajo consistió en distribuir la sangre por Madrid. Pronto Betune y sus ayudantes empezaron a salir de la ciudad y llegaron a las líneas de los frentes cercanos a ella. A través de la prensa y sobre todo de la radio local, difundimos diariamente solicitudes dirigidas a los donantes. Ahora tenemos millares de voluntarios y estamos ocupados en clasificarlos. Hay cerca de 56 hospitales en la ciudad. Betune, muy fotogénico, le gustaba ser fotografiado. Y en esta ocasión la fotografía fue tomada el 1 de febrero del 37, una semana antes de su intervención en la carretera Málaga-Almería. Estoy muy agradecido por el estupendo apoyo del comité y de la gente de Canadá. Nos sentimos enormemente alentados por esta magnífica ayuda. ¿Puede usted asegurar a los trabajadores de Canadá que sus esfuerzos y su dinero están salvando muchas vidas españolas?
francesas, alemanas e inglesas. Imaginaos 150.000 hombres, mujeres y niños que huyen en busca de un refugio hacia una ciudad situada a cerca de 200 kilómetros de distancia. No hay más que un camino, no hay más vía de escape. La ciudad que buscan es Almería y hay que andar hasta allá. Lo que quiero contaros es lo que yo mismo vi en esta marcha forzada, la más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que han visto nuestros tiempos. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una extraña procesión. Miré por el parabrisas con curiosidad. ¿Campesinos? Sí, caminando con el típico asno. Después, cuando nos acercamos, vimos que no eran simples campesinos. Viniendo hacia nosotros nos encontramos a un hombre que llevaba un mulo tirado por una cuerda. Caminaba con los pies a rastras, su cabeza caída hacia adelante y con un niño a su espalda, sujeto con una manta. El mulo iba cargado con una colchoneta, cazuelas y sartenes, un par de botas, mantas y una jarra de agua. Un niño iba casi colgado sobre la cola del animal. Tras él venía una mujer con otro niño en brazos. Y más atrás, un viejo cojeando con un bastón y tirando de otro niño por la mano. La carretera estaba llena de gente, como la calle Larios y ferias en Semana Santa. Mi padre, cada poco, llamaba: ¡Natalia! ¡Antonio! ¡Maruja! Para que no nos perdiéramos. Natalia Montosa Roa, 14 años, en 1937. Había familias que caminaban juntas llevando unas cuantas posesiones sin valor, hombres y mujeres, y parecían ir solos, caminando sin remedio al paso que marcaban los demás. Niños con cara resignada pasando de mano en mano. Parecían haber nacido del suelo. Otras veces eran como sombras moviéndose hacia ninguna parte. Todos cargaban con más de lo que podían llevar, utensilios de cocina, colchones, etc. Pero a medida que se iban alargando el camino, se iban desprendiendo de todo. Y lo que se conservaba eran las mantas y algún objeto para llevar comida. Cristóbal Criado, 16 años, 1937. No tiene sentido seguir avanzando ahora, dice. Solo podemos hacer una cosa: llevar a cuantos podamos a Almería. Descargaremos todo lo de la parte trasera del camión para hacer sitio y mandaremos todo el material con la primera ambulancia que pase. Acogeremos solo a los niños. Paramos el camión en la estrecha carretera. Descargamos el equipo y las existencias de sangre. Y después abrimos las puertas traseras. Se podía ver la excitación en los rostros de los refugiados. Un médico, el jefe de servicio canadiense de transfusión de sangre, Un médico, el jefe de servicios canadiense de transfusión de sangre, había venido con ellos. Vimos un anciano reducido a tendones y nervios, de esa vejez correosa que solo parece existir en los campesinos. Llamaba, llevando en el brazo izquierdo replegado un niño de pocos meses. Muchas y muy grandes angustias podían verse a lo largo del camino, pero quizás el hombre es más vulnerable a la infancia que a cualquier otra debilidad. El médico hizo detener el automóvil. Imaginemos lo que serían 4 días de andar escondiéndose en las montañas, perseguidos por los aviones de los bárbaros fascistas, y 4 noches de caminar en grupo compacto, hombres, mujeres, niños, mulas, burros y cabras, tratando de mantenerse juntas las familias, llamándose por el nombre propio, buscándose en las sombras. La aviación nos bombardeó.
Había unos acantilados muy pronunciados y la gente o se iba para el monte o para la orilla. Mi familia se dispersó. Tratamos de reunirnos la familia, pero allí se perdió una hermana mía, la más pequeñita, que tenía 8 años. El resto nos fuimos reuniendo a rato día adelante, sin mi hermana. Pasada una hora, iba con otra familia, cogida de un carrito pequeño, y yo la vi, Cristóbal Criado Moreno, 16 años. A un lado del camino estaba sentada la mujer que tenía las piernas sangrando. Cogí un rollo de venda y le vendé los pies. Vamos, le dije, queda un largo camino hasta Almería. Continuaremos un rato hasta que estemos seguros para descansar. Ella no entendió nada, pero me dio sus manos y la levanté suavemente, mientras le hablaba en aquella lengua extraña que antes nunca había oído. Por la carretera vimos muchos muertos, entre otros milicianos ahorcados, una familia entera, el padre miliciano, la madre y 3 niños, con tiros en la cabeza. Muchos prefirieron suicidarse y dar muerte a su familia, antes que caer en manos de los nacionales. Mi madre tenía las piernas hinchadas y no podía andar. Natalia Montosa Roa, 14 años. Al principio eran grupos dispersos. Después aparecían a intervalos más frecuentes. Y por último, una hilera continua, unos pisándose los talones a los otros. Una muchedumbre de personas y animales ocupaba toda la carretera. Lo primero que venían eran los barcos a cañonear por la mañana. Inmediatamente después los aviones. Para librarnos de los aviones nos tirábamos las cunetas de la carretera. Ángeles Vázquez, 14 años. Cuando tiraban una bomba, como íbamos por el campo, nos poníamos debajo de una mata y si paraban, echábamos a andar otra vez. Íbamos pisando muertos y más muertos. Pero tú no te dabas cuenta ya de lo que pisabas. Nada más, lo que querías era correr. Tropezabas con uno y seguías corriendo, tropezabas con otro y lo mismo. Mi madre cogió una sábana y nos amarró a los 5, nos llevaba amarrados para que no nos perdiéramos. Ana Leiva, 11 años. Era tal el terror que, si se divisaba a lo lejos un cuervo, se llegaba a pensar que era un avión, y la gente huía aterrorizada. Nos habíamos quedado sin calzado y caminábamos descalzos. Nunca he olvidado a aquella mujer que, herida por un obús, en medio de un charco de sangre, amamantaba y abrazaba a su hijo de 2 meses. Miguel Escalona Quesada, 10 años. Entonces, unos cuantos aviones pasaron sobre nuestras cabezas. Brillantes aviones plateados, bombarderos italianos y Henkels alemanes. Se lanzaron hacia la carretera y, como en una maniobra de tiro rutinario, sus ametralladoras trazaron complicados dibujos geométricos entre los refugiados que huían. En ese momento aparecieron 5 aviones fascistas que empezaron a bombardear el camino. Pasaba uno, soltaba las bombas. Pasaba otro y lo mismo. Y así una y otra vez. Cuando terminaron las bombas, disparaban con las ametralladoras. Se marcharon y cuando volví al camino me encontré con el espectáculo más horrible que he visto en mi vida. Niños, mujeres, borricos por el suelo, unos muertos, otros heridos, quejidos. ¡Socorro! ¡Ampárame! José Ginés, 20 años. Detrás del autobús, una niña con el dedo en la boca gemía agachada al borde de la carretera. Vi a un miliciano tender la mano y coger a la niña a la espalda. Al llegar al puerto, al faro de Torroz, empezaron los bombardeos de los barcos. Hirieron a mi tía y a su madre, que le atravesaron el pecho, pero no murió. Mi tía todavía tiene metralla. Todos gritaban y trataban de encontrarse, pero dieron una voz de que los heridos se fueran a un coche. Y como mi tía y su madre estaban heridas, las metieron en el coche. Y yo me quedé sola y me perdí. Ana Pérez Rey, 9 años.
Lo mismo que pasó en la carretera de Málaga a Almería, lo he visto luego y lo sigo viendo muchas veces en el cine y en la televisión. Creo que lo que hicieron en Málaga fue como un ensayo de lo que posteriormente sucedió en otras guerras, pero la primera vez que se atacó y bombardeó hacia la población civil fue a nosotros en aquella carretera. Ocuparon Málaga y prepararon una trampa criminal a la salida. Rosendo Fuentes Ayllón, 12 años. Es horrible contar eso. A mí me cuesta mucho trabajo, porque es una herida que está abierta y que no se tapa nunca. Porque en esa Málaga de turismo, de playa, hay algo más que está debajo de todo eso. Hay más historias que sacar y nadie las saca. No las saca nadie. ¿Y por qué no las saca nadie? Porque no les interesa. Pepe Alarcón tenía 6 años. Vive en Motril y ahora tiene 92.